arrancamos, lo hacemos en 7 de Tele Valencia, Valencia en abierto, con muchos temas de actualidad. Hoy, como les habíamos anunciado, comenzamos el programa con la presencia del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Está con nosotros Arcadi España. Conseller, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, arrancamos con esa nueva tarjeta, por cierto, que se presentaba esta semana y que está teniendo pues muchísima aceptación entre los ciudadanos. Cuéntenos, una tarjeta que va a permitir viajar en metro, en bus y en cercanías con rebajas de hasta el 55%. Muy pedida, muy solicitada esta tarjeta. Eran muchos años, ¿no? Era una asignatura pendiente que tenía la movilidad en el área metropolitana de Valencia, que ibas a Madrid, ibas a Barcelona o a otras ciudades europeas y con la misma tarjeta te podías mover con los distintos medios de transporte. Aquí eso no pasaba. Pero hemos superado esa asignatura pendiente y a partir del lunes ya con una sola tarjeta se podrá viajar en cercanías, en Metrobús, en Metro Valencia y también en la MT. A partir del lunes será una realidad. Es una inversión importante, ¿no?, que se mantendrá en el tiempo, ¿no? Viene para quedarse esta tarjeta, conseller. Efectivamente, viene para quedarse y para mejorar. Muchas veces pensamos que el transporte solo es construir vías, túneles, carreteras, cuando olvidamos que muy importante también es la gestión. O es fácil o la gente no utilizará el transporte público y esto lo hace más fácil y más barato. Bueno, pues transporte público, una apuesta desde el Gobierno valenciano, son 10 bonos, 10 viajes. Y la pregunta, ¿dónde se van a poder adquirir? En los mismos sitios ahora, en las oficinas de atención al cliente y en los kioscos, fundamentalmente donde compran ahora el resto de bonos de transporte público. Bueno, pues beneficiados muchos valencianos que solicitaban esta tarjeta Suma. Permitirá viajar en metro, bus, cercanías, rebajas hasta, pero no siempre, desde el 55%. Esto hay que enterarse bien. Sí, claro, las rebajas son más grandes cuando más alejado estás de Valencia. Por ejemplo, una persona que tiene que venir de Sagunto hasta Valencia ahora tenía la posibilidad de ir en transporte público o cercanías o Metrobús. Tenía que elegir con 2 títulos diferentes, 2 billetes diferentes y a precios diferentes. Ahora con la sola tarjeta podrá ir en cualquiera de los dos, llegar a Valencia y coger un autobús de la MT o el metro. Y la rebaja allí es del 55%. Bueno, pues importante, nueva tarjeta Suma, el primer tema que abordamos con el conseller, pero hay muchas preguntas también en torno a esa nueva línea del metro. Línea 10. Hoy, conseller, hemos estado precisamente en la calle para ver qué está ocurriendo, para pulsar y sobre todo para preguntar también a los ciudadanos. Vamos a ver el reportaje y luego salimos de muchas dudas sobre esta nueva línea 10 del metro. Han estado nuestros compañeros. Manu Seguín, buenas tardes. Desde aquí, desde este punto de la ciudad, desde la calle Alicante, partirá la futura línea 10 de Metro Valencia, una línea que servirá para articular el transporte entre el centro de la ciudad y las zonas del sur. Además, coserá ese déficit que había de transporte público a través de metro con la ciudad de las artes y las ciencias, uno de los grandes atractivos de Valencia. Se estima que más de 3 millones de personas empleen esta línea cada año, una línea que además estará conectada con el resto de la red de transporte gracias a los túneles subterráneos que conectarán esta estación, la de Alacant, con la de Xàtiva y Bailén. Y en este punto nos encontramos dentro del túnel de este metro, de esta línea 10. Y no es un punto cualquiera, es el punto donde termina la parte de metro subterráneo. Es la salida de la estación Amado Granel. Desde aquí pasa de ser metro por debajo de la tierra a convertirse en metro ligero. El metro que vemos por encima, a nivel de calle. En total, 8 paradas, 3 soterradas, Alicante, Rusafa y Amado Granel, y 5 paradas que podemos tener estilo tranvía, 4 carrers, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Oceanographic, Moreras y Nazaret.
Esta línea 10 de Metro Valencia tendrá entre sus principales paradas esta en la que nos encontramos, la de la Ciutat de les Arts i les Ciències y Justicia, una parada que permitirá conectar el centro de la ciudad con este espacio tan emblemático, el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además, servirá también como nexo para que en el futuro puedan salir desde aquí o continuar las líneas 11 y 12 que llegarán hasta la playa. Como vemos a nuestras espaldas, las obras están ya casi terminadas y se espera que en pocos días puedan comenzar ya esas pruebas en vías que nos lleven a que en el próximo mes de abril-mayo se pueda inaugurar esta línea 10 de Metro Valencia. Bueno, pues vamos a confirmar todos estos datos con el conseller Arcadi España. ¿Van bien las obras? Las obras muy bien, están prácticamente acabadas y lo que nos queda son las pruebas de seguridad con los trenes, que tenemos que hacer pruebas que durarán varios meses para que todo esté finalizado y en abril-mayo sea una realidad y ya podamos subir con la tarjeta Suma a la línea 10. Como nos contaban nuestros compañeros, con todas esas paradas, con esos paradas que van subterráneas, al aire libre se convierte en tranvía. Hay ganas de esta línea, ¿no, conseller? Yo creo muchas, sobre todo para conectar el barrio de Nazaret también con el centro de la ciudad, que es una cosa fundamental, pero también todas las paradas que tiene, donde muchísima gente por razones de turismo puede ir a la Ciudad de las Artes y las Ciencias o al Oceanográfico, pero también porque tengan que ir a la Ciudad de la Justicia. Por lo tanto, son núcleos de mucho movimiento, bien por gestiones administrativas o también por turismo y para conectar un barrio como es Nazaret con el centro, que hace que sea una línea que marcará un antes y un después en el transporte de esa zona de Valencia. Usted decía antes que era una asignatura pendiente, lo de la tarjeta Suma, y la línea 10 era otra. Otra. Muchos años parada, incluso recordamos alguna imagen de alguna canoa por debajo en el túnel, pero yo creo que ahora ya está, hay que mirar hacia adelante, mirar que estamos casi acabándola y que en los próximos meses será una realidad y será, después de muchos años, una nueva línea de metro y de tranvía en la ciudad de Valencia. ¿Podemos atrevernos a decir una fecha concreta de inauguración? Abril-mayo, pero por una cuestión de que no es tanto de obra, sino de pruebas de seguridad. Y eso tiene sus protocolos que son muy estrictos y que tenemos que cumplirlos para ir con todas las garantías. Para fallas no lo tenemos, eso seguro, conseller. Muy pronto. Muy pronto. Bueno, pues abril, es que claro, fallas ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Está ahí, fallas está ahí. Bueno, pues abril-mayo, ahí tenemos esa fecha con esas características de la línea 10 del metro. Por cierto, estamos hablando de metro, de transporte público. Servicio nocturno de Metro Valencia, ¿se va a reanudar, conseller? ¿Qué pasó, qué ha pasado y qué va a pasar? Sí, yo creo que durante el mes de febrero, la fecha se está cerrando ya a nivel técnico dentro de Ferrocarrils de la Generalitat, volverá otra vez el servicio de metro nocturno. Se suspendió, como todo el mundo sabe, a raíz de la pandemia, cuando se rompió la movilidad, cuando estuvimos confinados todos y luego que la recuperación todavía no se ha producido, había restricciones horarias, pero a medida que ha vuelto la normalidad, que vamos avanzando en la lucha contra la pandemia, también tiene que volver la normalidad en el transporte público. Es decir, que podríamos tener, se va a reanudar, no sabemos cuándo tampoco. A lo largo de este mes de febrero. Están cerrando técnicamente para cuadrar a los horarios de los profesionales, de los maquinistas y del personal que tiene que atender las líneas. Se puso en marcha enseguida que entramos en pandemia, medidas de seguridad en el transporte público. Hoy podemos decir que el transporte público es un lugar seguro, conseller. ¿Sigue siéndolo? Por supuesto. Seguridad al 100% no hay en ningún sitio, eso tenemos que ser conscientes. Pero es verdad que en el transporte público todos vamos concienciados, todos vamos con mascarilla, hay gel hidroalcohólico y en la medida de lo posible estamos al 100% de nuestra capacidad operativa para evitar los convoyes que por desgracia en algunos momentos en hora punta sí que vemos que hay mucha gente. Pero estamos con todo lo que tenemos, con todo el material y todo el personal al límite de capacidad para intentar evitar ese tipo de aglomeraciones que sí que se han producido en horas punta. En momentos muy determinados. Bueno, pues nos alegra saber este dato también. En torno a también el transporte, el Gobierno anunciaba otro plan de choque y aquí tenemos también mucho que hacer, mucho que reivindicar en cercanías. Hablamos tras el aumento de cancelaciones, queremos tener su valoración al respecto. Bueno, lo primero es que el servicio de cercanías en Valencia no funciona, pero no funciona bien desde hace mucho tiempo. Ha habido una falta de inversiones, una falta de gestión y de previsión durante muchos años. Esto dura muchos años, lo que pasa es que los frutos de esa mala planificación y esa mala inversión pues se gestan durante muchos años y se ven al final, como ha pasado ahora. A eso se añade la pandemia, que la pandemia ha obligado a retrasar la formación de muchos maquinistas. Por lo tanto, hemos tenido una especie de tormenta perfecta. Ahí nosotros, el presidente de la Generalitat y yo tuvimos una reunión con la ministra, le exigimos medidas rápidas,
medidas rápidas. Era intolerable el servicio que se estaba prestando para miles de personas que no sabían a qué hora podían llegar a la facultad a estudiar o a la universidad o a trabajar. Y ahora por lo menos el servicio se ha estabilizado. Los primeros datos que tenemos es que ya no se producen las cancelaciones masivas, aún hay alguna. Ayer hubo un problema, esta mañana ha habido un problema de un tren de mercancías, pero estamos estabilizando. Le hemos exigido a Renfe esa estabilización y luego la progresiva mejora hasta el mes de junio, que ya volveríamos a lo que teníamos antes de pandemia. Es decir, que se retomaría todo a partir del próximo mes de junio. Eso nos comunican desde Renfe, sí. Lo que a veces uno no entiende es que nos cuesta menos llegar a Madrid con ese tren de alta velocidad y que funcionen también tan mal, ¿no? Las cercanías. Así es. Yo creo que somos un país con muchas cosas buenas, pero también tenemos algunas paradojas muy grandes. Hubo una fiebre por construir alta velocidad en este país. Todos queríamos en todas partes alta velocidad, todas las ciudades quieren alta velocidad y eso cuesta muchísimos millones de euros que se han invertido y ahora hay que aprovecharlos. Pero es verdad que eso tiene un precio. El precio fue que no se prestó la atención ni la inversión a la movilidad cotidiana. Y eso lo estamos pagando ahora y eso es lo que estamos revirtiendo ahora. Pero esas paradojas que llaman absolutamente la atención, de que te sea más barato o tardes menos en ir a 300 400 kilómetros que en ir a 60 o 100. Cuando necesitas más ir a 60 o 100 para trabajar o para visitar a tus familiares o para estudiar. Bueno, en el día a día, lógicamente, muchos valencianos lo necesitan. Pues esperemos que se solucione, reivindicado por parte del Gobierno valenciano, al Gobierno central, especialmente a Renfe, ese nuevo plan de choque de cercanías tras las cancelaciones que sufren muchos valencianos. Hoy hemos dicho que iba a estar con nosotros el conseller y en la calle también alguna que otra pregunta para Arcadia España. Así que, conseller, si nos permite, vamos con esas cuestiones. Muy bien. Pues primera pregunta de la calle para el conseller. ¿Piensan bajar el precio para los estudiantes? Gracias. Me imagino que habla del precio de transporte público. Sí, de hecho es una de las medidas que entrará en vigor el lunes que viene, con unas caídas muy grandes, hasta el 55%. O sea, todos los usuarios del transporte público van a ver bajados sus precios, sus tarifas. Y a los jóvenes también hay una tarifa especial de un 15% adicional, como viene siendo ahora habitual también en el transporte, pero que se suma a las bajadas generales que hemos anunciado. Bueno, pues bajadas generales y un 15% para los estudiantes. Contestada la pregunta, vamos con más cuestiones de la calle. ¿Cuándo va a estar el nuevo Nou Mestalla? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no, conseller? Me gustaría a mí tener esa capacidad de futuro. Ahí yo creo que tenemos que ser conscientes de que la situación ahora ha cambiado bastante desde hace unos meses. Yo creo que ya hay un expediente, si me permites introducir, entramos ya en el tema de la AT del Mestalla. Nosotros la prioridad de la Generalitat es que se reanuden cuanto antes las obras y se reanuden con seriedad y unas obras que sean adecuadas a las expectativas y necesidades tanto de la afición como el resto de la ciudad de Valencia. Entonces eso es lo que estamos exigiendo ahora a la propiedad, que nos presente por registro de entrada el proyecto que tienen, que nos han presentado en un PowerPoint, pero la Administración, como usted sabe, y como todos los que nos están viendo, valorar. Para valorarlo bien, por registro de entrada, con toda la documentación, los avales, el proyecto, las garantías financieras, y a partir de ahí lo estudiaremos y veremos qué hacemos. Es decir, que aún no lo han presentado, por aclararnos. No, todavía. Todavía no se ha presentado. ¿Y hasta cuándo se tiene de plazo para presentarlo en el ayuntamiento? Eran 3 meses lo que se estableció para poder presentar esa documentación. Ya se está agotando el tiempo, aún tienen algunas semanas adicionales de lo previsto y bueno, estamos a la espera. Nos presentaron un PowerPoint tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Valencia y allí en esa misma reunión ya se les dijo que necesitamos que por el registro de entrada nos presentaran toda la documentación que hay detrás de ese PowerPoint con el proyecto que tienen. Bueno, habla usted del PowerPoint mucho. ¿Nos puede dar algún dato más, algunas sensaciones que tuvo en esa presentación? ¿Son positivas? Pues mire, yo creo que la parte de la Administración son dos. Una, el cumplimiento de la legalidad. Ahí está la ATE, que había unas obligaciones para la propiedad y unas obligaciones de la Administración. En este caso no han cumplido, la propiedad no ha cumplido esas obligaciones, por lo tanto, eso va por un lado. Y luego, lo otro, el interés público. Hay que salvaguardar, porque el Valencia no es de los propietarios actuales, sino que es una institución que tiene que continuar. Entonces, ese PowerPoint era una presentación de las ideas que tiene la actual propiedad de hacer con el estadio. Pero lo mismo le digo yo, mi función como responsable de una consellería es que ese proyecto sea real,
tenga garantías y las podamos estudiar a conciencia. Y eso es lo que necesitamos, que nos presenten esa documentación. Claro. Sí que se reclama desde el Gobierno valenciano en ese sentido un proyecto creíble y viable. Y ahí tienen ya el toque de queda en plan de ya es urgente presentarlo, ¿no? Yo creo que toda la sociedad valenciana, especialmente los aficionados, quieren hablar de su club en términos deportivos y no en términos urbanísticos. Y los vecinos del viejo y del nuevo Mestalla quieren ver acabado ya o el estadio o la solución a el viejo Mestalla. Entonces, esa es la voluntad que todos tenemos. Y ahí está la Generalitat, con la afición, con los vecinos, que queremos estabilidad, que el Valencia vuelva a hablarse de deporte, no vuelva a hablarse de urbanismo, pero para eso tiene que dar pasos. Y la propiedad todavía tiene tiempo, pero yo le urjo desde aquí a que cuanto antes presenten el registro de entrada, mejor, porque antes podremos aclarar toda esta situación. Me imagino que está cansado ya con este tema, conseller. Llega un momento que cansa, ¿no? Que se hace largo. Sí, se hace largo, pero yo más que pensar en mí, más que pensar en el punto de vista de la Administración, pienso en lo cansados que están los miles de aficionados del Valencia y los miles de ciudadanos que ven con perplejidad cómo se congelan los problemas y no se arreglan. Y ahora es el momento ya de decir basta y de decir que tenemos que resolverlo ya, entre todos. Y ahí la propiedad del Valencia es la que tiene que dar ese paso, presentando un registro de entrada al proyecto. Bueno, pues esperemos que se produzca en breve, porque ahí hay un plazo también, como nos ha contado el conseller. Bueno, que nos hemos ligado a lo del Mestalla, era lógico, previsible, pero hay más preguntas de la calle para nuestro invitado. Sí, tenían pensado mejorar los medios de transporte para llegar hasta Mestalla, porque creo que no está muy bien comunicado. Bueno. Sí, bueno, ahí yo creo que se va a mejorar mucho. Y de hecho, una de las cosas que tenemos que hacer cuando el Nou Mestalla esté, que tiene una parada cerca, es mejorar esas condiciones y esas frecuencias los días que exista partido en el Nou Mestalla. O sea, yo creo que hay una política muy importante de cuando hay un partido o hay actividades en Feria Valencia, por ejemplo, se refuerzan los servicios del metro. Y lo mismo haríamos en el caso de que se pongan cuanto antes, que es lo que deseamos, a jugar ya en el nuevo Mestalla. Bueno, pues se incrementarían en este caso, se reconoce que ahora mismo no está muy bien comunicado, pero se reforzaría en los días de partido. Entramos en el bloque de vivienda y aquí nos daría para un programa entero con todo lo que se está ultimando desde el Gobierno central y también desde la Generalitat. Queremos pulsar con ustedes ese polémico plan de vivienda que está a punto de ver la luz, aunque con algunos que otros matices. ¿Cuál es su valoración al respecto y sobre todo la decisión del Tribunal Constitucional de no dar el visto bueno? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que saber, hay varios proyectos del Gobierno de España en materia de vivienda. Uno es el bono alquiler joven, son 250 euros al mes durante 2 años. Para jóvenes que lo necesiten para poder acceder a una vivienda de alquiler. Luego está el Plan Estatal de Vivienda de 1.700 millones a repartir con las comunidades autónomas y luego lo que usted hacía referencia, que la Ley de Vivienda. Eso es. O sea, no es normal que en un país donde la vivienda es uno de los principales problemas de emancipación y para las familias con menos recursos, tantos años de políticas en democracia no han dado el resultado que queremos. Sigue siendo un problema para mucha gente. Entonces, esa Ley de Vivienda es necesaria. Lo que ha pasado es verdad que hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que ve alguna discrepancia técnica a nivel competencial. Pero eso lo va a estudiar el Gobierno, como han anunciado, y yo creo que no nos tenemos que distraer. Lo importante es que este país necesita una ley de vivienda estatal, ya tenemos en las comunidades autónomas, pero no había una estatal, y esa ley a mí me parece un texto muy adecuado. Ahora, técnicamente, jurídicamente que lo vean, pero yo desde mi punto de vista yo creo que es un proyecto de ley plenamente constitucional. Un proyecto de ley de vivienda que también regularía, ¿no?, el precio del alquiler. Sí, ahí lo establece. Es uno de los principales objetivos, de hecho. Sí, obviamente, es consolidar el derecho, o sea, que la vivienda ahora es un problema, queremos que sea un derecho. Yo creo que es algo al nivel de otros países europeos, ¿no? Que en otros países europeos y en otras ciudades también se controla en algunas zonas con mucha cautela, el precio de la vivienda en unas zonas tensionadas. Eso se regula con todas las cautelas del mundo porque hay que tener en cuenta que hay que garantizar un equilibrio entre el derecho a la vivienda y también el de la propiedad. Y ese equilibrio hay que mantenerlo. Por eso esta ley prevé todas estas cautelas, una ley que aún le queda mucho recorrido, tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros del proyecto de ley y luego la tramitación parlamentaria. Bueno, pues cuenta con el visto, bueno, en este caso del conseller, principalmente por el objetivo, ¿no?, Yo creo básico que es necesaria. No debemos de perdernos a veces con tecnicismos y otras polémicas que no es necesario entrar ahora, ¿no? Pero es verdad que necesitamos una ley de vivienda. Yo creo que este es un texto bueno, lo que se conoce de ese texto que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, y sobre todo es imprescindible, porque hay un problema y los políticos, el Gobierno de España en este caso,
tiene que aportar soluciones, no puede estar mirando a otro lado. Y yo creo que una solución buena, una vía de solución al problema de la vivienda en España es esta ley. Hablaba usted también, hacía referencia a ese bono joven de alquiler aprobado por el Gobierno, en el que tendrá competencias el Gobierno valenciano, es decir, ¿esas ayudas se llevarán a cabo desde la Generalitat Valenciana? Sí, ahí el vicepresidente segundo, que es el encargado de vivienda, será el que tiene que firmar con el Gobierno de España esos convenios para que ese dinero llegue aquí y se tramitará por parte de las comunidades autónomas. ¿Para cuándo, conseller? ¿Se habla ya de fechas? Pues a ver, lo importante del bono es que tendrá efectos retroactivos. Esto es, aunque se demore unos meses, porque tienen una tramitación administrativa al Gobierno con las comunidades autónomas, firmar los protocolos para acordar los términos de ese bono con cada comunidad autónoma, con un homogéneo pero con algunas peculiaridades que pueden tener las comunidades autónomas, todos, a partir del 1 de enero, aunque tarde unos meses en poder solicitarse, lo tendrán como derecho. Bueno, pues una ayuda que llega bienvenida también para este colectivo que no lo tiene nada fácil para acceder a esa primera vivienda, primero por los sueldos, la precariedad que existe todavía laboral creada por esta crisis post-pandemia y también por el precio de la vivienda, tanto en alquiler como para adquirirla, ¿no? Para comprarla. Conseller, si hablamos de toda su área de política territorial, obras públicas y movilidad, nos encontramos con ese corredor mediterráneo que sigue sin llegar, también una infraestructura importante para la Comunidad Valenciana que seguimos reivindicando. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué piensa de cómo van las obras también del corredor mediterráneo? Bueno, la ministra estuvo hace pocos días en Castellón, ahí se mostró su compromiso de finalizarlo. Yo lo que quiero es transmitir también no solo la reivindicación, porque siempre está la Generalitat pendiente y exigiéndole al Gobierno, sea del signo que sea, que agilice esa infraestructura, pero hay una cosa que no se ha comentado mucho del corredor mediterráneo. No es solo un corredor de alta velocidad, ni siquiera es un corredor solo de mercancías, que es muy importante. Es un corredor que va a beneficiar mucho a las cercanías, muchísimo, a las cercanías en Valencia y a la conexión de cercanías también con Castellón. O sea, esa finalización del corredor tenemos que verla como eso. Es inédita en España porque afecta a 3 ámbitos fundamentales: la alta velocidad, las mercancías por ferrocarril, que es fundamental, y las cercanías. Por lo tanto, esa exigencia en todos los ámbitos, en el ámbito de las mercancías y sobre todo en el ámbito también de las cercanías, que como sabes y hemos hablado antes, son bastante mejorables en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esperemos que también sea muy pronto esta infraestructura necesaria para la economía definitiva en la Comunidad Valenciana. Hoy ha habido reunión interdepartamental. Como miembro del Gobierno valenciano le pregunto, preocupación por la situación que estamos viviendo. El presidente anunciaba, bueno, pues que se va a pedir otra vez de nuevo que se prorrogue el pasaporte COVID. Es una medida que está funcionando, quizás para que la gente no vacunada se anime a vacunar. ¿Cómo está viviendo toda esta situación, conseller? Pues la situación sigue siendo muy dura, es menos dura de lo que ha sido, pero tenemos que estar en guardia todavía todos. Todos tenemos alrededor nuestros casos muy cercanos, casos que pasan todos los días a diario con esta nueva variante. Por eso tenemos que ser todavía muy prudentes y hay que mantener determinadas medidas todavía, porque el virus está ahí, el virus no se ha acabado, siguen habiendo contagios todos los días y gente ingresada en los hospitales. Por lo tanto, todavía nos queda, pero es verdad que ahora tenemos la esperanza de la vacuna que va avanzando, que la letalidad y la agresividad ahora es mucho más baja gracias a esa vacuna y tenemos que continuar vacunando y continuar siendo prudentes todavía. Y en cuanto a esa prórroga del pasaporte COVID, ¿ha funcionado? ¿Es un instrumento que funciona desde su punto de vista? Sí, absolutamente. Existe también en otros países de Europa, que yo creo que siempre es bueno mirar a nuestro entorno para ver cómo afrontan esta pandemia tan difícil de gestionar. Ha hecho que mucha gente animarla a vacunarse, lo cual ya es positivo, y luego en los ámbitos que estamos intentando recuperar la normalidad, en los espacios cerrados, estemos con un poco más de seguridad gracias a ese pasaporte COVID. Bueno, pues esperemos que la solución veamos pronto, ¿no?, esta luz al final del túnel, aunque no acaba de bajar esa curva, ¿no? No le da la impresión de que no llegamos a... Se resiste, sí, es la variante esta es más contagiosa, según nos dicen los expertos, lo estamos viendo también en toda Europa. Y bueno, hay que ir esperando y sobre todo con las armas que ya tenemos, porque si nos acordamos, antes teníamos una pandemia, no teníamos vacuna y la situación sí que era muy preocupante. Ahora sí que tenemos un arma para luchar contra el virus, que es la vacuna, y todavía una muy importante, que es nuestra actitud personal. Un ritmo de vacunación que va muy bien, por cierto, en la Comunidad Valenciana. Sí. Mejorable, pero bien. Todo es mejorable. Es evidente que el volumen y la magnitud de la pandemia ha desbordado todos los sistemas.
en toda Europa y en todo el mundo, pero es verdad que aquí nuestros profesionales sanitarios han hecho un esfuerzo increíble y continúan haciéndolo a día de hoy. Y no solo los sanitarios, sino también muchos profesores y profesoras, los padres y los niños que están también en una situación de que en las clases también se producen situaciones que afectan también a la vida real y a la vida normal de esas familias cuando alguna clase tiene que cerrarse porque ha habido más de 5 positivos. Pues seguiríamos horas y horas hablando con nuestro invitado, pero el tiempo no nos da más para más. Es el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana. Arcadi, gracias por estar con nosotros, conseller, esta tarde, y esperamos una pronta visita. Estaremos en la inauguración de esa línea 10 del metro. Por supuesto. Que será pronto. Cuídese, buenas tardes. Gracias.